El Exorcista, película de terror dirigida en 1973 por William Friedkin. Al día de hoy sigue siendo conservada como uno de los films más terroríficos de la historia, elogiada por la crítica, siendo considerada de culto por toda la comunidad y todo un referente en el tema de misterio por los extraños aspectos paranormales que ocurrieron a su alrededor. Dicha película está basada en la novela homónima de William Peter Blatty, quien colaboró con el guión y se hizo acreedor al prestigiado premio Oscar de la Academia. Sin embargo, si no fuera más terrorífico todo por los sucesos ocurridos en el rodaje, lo que pocos conocen es que El Exorcista está basado en hechos reales ocurridos en los años 40, en donde un joven de Maryland llamado Roland experimentó junto con su familia y el culto religioso los sucesos del Exorcista. Corría el año de 1940, cuando la familia de Roland se mudó a la ciudad de Cottage City, en Maryland. Ahí, y como hijo único, el joven se adentraba a jugar y conversar con los adultos de la familia, especialmente con su tía Harriet, quien se autonombraba espiritista y quien enseñó a Roland a usar la Ouija. Pasaron pocos meses y Harriet falleció, por lo que Roland empezó a hacer uso de la famosa Ouija con el fin de contactar a su tía en el más allá. Ante esto, empezaron a ocurrir hechos extraños en la casa, ya que de noche se escuchaban ruidos provenientes de donde Roland guardaba la Ouija, además de escucharse fuertes golpes en la pared, objetos moviéndose por sí solos, cuadros religiosos retorciéndose sin explicación y cambios de temperatura drásticos que desconcertaban a la familia. Ahora bien, cuentan los testimonios que todo esto empezó a afectar a Roland de una manera oscura y psicológica, ya que su comportamiento se volvió más hostil e incluso fue necesario que interviniera un sacerdote de la Iglesia Católica, quien presenció con sus propios ojos cómo la cama de Roland se movía por sí sola, o bien que en su pecho empezaron a aparecer marcas provenientes desde adentro. Pero siendo lo más desgarrador, una voz que emitía Roland en latín que decía: Oh sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio, ¿por qué me molestas? Todo fue explicado por el sacerdote William Bowder, quien solicitó a su arzobispado el permiso para practicar un exorcismo, dando las pruebas de que todo se trataba de una posesión demoníaca, en donde el propio Vaticano autorizó dichas prácticas antiguas con el fin de rescatar el alma de Roland. El exorcismo se llevó a cabo en el hospital de la Universidad de Georgetown en Washington, siendo oficiada por los padres William Bowder, William Rowe y Walter Halloran. Dicho ritual, se comenta, duró aproximadamente un mes, dividido en 30 sesiones, en donde al final se escuchó un crujido que retumbó por todo el hospital y alcanzaron a escuchar decir a Roland: "Se ha ido". Se menciona que después de este estrepitoso capítulo en la vida del joven, todo volvió a la normalidad, pero sin recordar nada mientras estuvo poseído. Ante ello, se debe aclarar que el nombre Roland es solo un seudónimo con el fin de preservar la verdadera identidad del muchacho. Sin embargo, verdad o no, dicha historia fue pieza clave para la creación de una de las películas más tenebrosas de la historia, que al día de hoy sigue espantando a mucha gente y las nuevas generaciones que sucumben ante El Exorcista. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que la historia de Roland sea real? ¿Qué opinas de la práctica de los exorcismos en estos tiempos? ¿Te gustaría saber lo que ocurrió en el set de grabación de esta película? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Mandamos especiales saludos a El Bastardo del Rock, Sandy CB, Michelle García, Emanuel García, John Milton, Chedri Camacho, Peter Parker, Walter Iván Roca y Sandra Flores. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y regalarnos un like. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, en donde estamos interactuando constantemente contigo. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.